que están por el pueblo no dan libertad, la gente no puede prosperar, todos tienen que cortarse de la misma manera, vestirse de la misma manera, pensar de la misma manera. Crean inclusive en la China comunista, en el maoísta, Mao sacó un libro que era el librito rojo, era la Biblia del pueblo. La gente no podía sino prácticamente Mao se volvió una imagen religiosa, se levantaban sus fotos gigantescas y la gente le tenía que dar reverencia y no podían pensar otra cosa que lo que pensaba Mao. O sea, uno se da cuenta, llamemos entre comillas de ese socialismo humanista. Por ejemplo, lo de Francia. En Francia, la Revolución Francesa, que trajo muerte y destrucción, sí, le quitaron la cabeza al rey, a María Antonieta, quizás eran unos reyes perversos, pero no solamente le quitaron la cabeza a María Antonieta, sino a todos los enemigos que no pensaban como los revolucionarios, les volaron la cabeza y hubo una muerte, un río de sangre en Francia terrible. ¿Por qué? Porque los humanistas como usted atacaron a Dios. El hombre era Dios. El humanismo, entre comillas, que habla del socialismo moderno, es sacar a Dios y poner en vez a Dios a los hombres. Y esas doctrinas, la gente, si estudiara la historia, no repetiría los errores. Entonces se da cuenta uno que esas doctrinas, por ejemplo, Hitler, el nacionalsocialismo, porque era el nacionalsocialismo del pueblo. De hecho, ustedes no saben que Hitler le pidió a Volkswagen que hiciera el pueblo y sacaron el Volkswagen, que significa el carro del pueblo. Y uno dice, hola, entre comillas parece bueno, pero fíjate en lo que desembocó ese pensamiento mentiroso y fascista, que hizo que toda esa nación se levantara, los uniformó a todos, les vendió la doctrina del nacionalsocialismo de que Alemania era un pueblo superior y que su raza era superior a las demás y que era un gobierno expansionista. Y ese es el origen de esos gobiernos satánicos. Quieren no solamente destruir una nación, sino tomar las otras naciones, conquistarlas y someterlas a sus ideas. Entonces, ojo, por eso si este programa está saliendo a todas las naciones, uno tiene que estudiar como hijos de Dios, mirar la historia para no cometer los mismos errores, recordar que Jesús, Satanás vino para matar, robar y destruir, pero el Señor Jesús nos vino a dar vida y vida en abundancia. Por eso esto es un llamamiento a la guerra espiritual, porque no es contra personas, sino que Satanás, a través de la historia, él no es creativo, él siempre levanta líderes totalitarios y para someter a otros a sus ideas egoístas y vanagloriosas y egocentristas. Hay que tener en cuenta que Jesús, cuando le decía a los fariseos que eran hijos de Satanás porque lo querían matar, cuando una persona se quiere levantar contra otra para destruirla, ahí se puede dar uno cuenta que está inspirados por Satanás, son hijos del diablo. Entonces, ¿cuál es este llamado? El pastor comenzó hablando de la historia de Esther, que es una historia real, de cómo este hombre, Amán, que era un antisemita, y nos recuerda a Gideón y a todo hombre que se levanta contra el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento era el pueblo judío. ¿Saben cuál es el pueblo de Dios ahora en este nuevo tiempo? Nosotros los cristianos, los que amamos las cosas de Dios, que le seguimos. Por eso cuando llega el comunismo en una nación, los primeros que persiguen es a los cristianos y la palabra de Dios. En la Rumania comunista, el gobierno compró literalmente a los pastores cristianos, y a los que no querían dejarse encontrar los persiguió, los metió en la cárcel y puso pastores, entre comillas, que eran en favor del gobierno. Ojo con eso que estoy hablando, porque eso se repite, eso se vuelve y se volverá a repetir. Si nosotros, el pueblo de Dios, como el pueblo en el tiempo del rey Asuero, no se levanta en ayuno de oración, el enemigo va a querer tomar ocasión para destruirnos y someternos. Entonces, recordemos, el pastor comenzó a hablar de Esther y cómo en el reinado de Asuero, una reina, la reina Vasti, no quiso acudir al llamado al rey, y cómo esta reina, por no acudir al llamado al rey, perdió su reinado, el rey la desechó y llamó y comenzó a buscar mujeres, y entre esas, como Dios o sea, el Señor como propicia las circunstancias y los tiempos para todas las cosas. Realmente hay un tiempo
Hay un tiempo de guerra, hay un tiempo de bendición, hay un tiempo donde Dios te coloca, tiene un lugar con un propósito específico. Y eso fue lo que ocurrió en el reinado allí de Persia y de Media, ¿no? Se presentó una circunstancia difícil en medio de un reinado. La reina no quiso acudir al llamado del rey. El rey la destituyó, pero de la misma manera, cuando el rey llamó a otras mujeres vírgenes para presentarse como doncellas ante el rey, Esther, una judía, halló gracia delante del rey, se preparó, halló gracia cuando fue presentada delante del rey y fue llamada la reina. Fue llamada allí a ser la reina y con un propósito específico, como se lo decía Mardoqueo, su tío, que era prácticamente su padrastro. Con un propósito específico fue realmente llamada y fue de ayunar, de levantar oración allí por causa de su pueblo para presentarse delante del rey e interceder por un decreto que había sido pues de parte del rey para destrucción de todos los judíos, que era una maquinación que el diablo, fíjense, el diablo, que algo espiritual se estaba creando allí para destrucción del pueblo de Dios en esa